Bueno, ¿qué traéis por ahí? A ver, habíamos dicho que, os había dicho yo, no sé si, que trajerais preguntas para contestarlas lo mejor que pueda. Hay un tema que me interesa. Por favor, porque siempre lo ponemos ahí, nunca... Que hay un tema que me interesa, bueno, yo creo que a todos, que es el miedo. El miedo. ¿Cómo trascender el miedo? O sea, ¿cómo trabajar para trascender el miedo? Trascender el miedo. Sí. El miedo. ¿Qué más tenemos por ahí? Nada, tú lo tienes todo arreglado, ¿no? No estaba en la otra clase, no sabía que había que traer deberes. Os lo mandé en el vídeo, ¿no lo viste? No le hace falta. No eran deberes, los deberes eran para mí. Hola. Que, Carlos, que en la meditación para la humildad, Meditación para la humildad. Fui al médico, ¿eh? Oye, estamos en el turno de las preguntas. Y Conchi preguntó, fui al médico. Preguntó eso, ¿no? No lo preguntaste, lo afirmaste, ¿no? Sí. Lo afirmaste. ¿Qué? que te decía que en la meditación para la humildad, que nos pasaste por vídeo, ¿no? Que hay una cosa que es que no acabo de asimilarla, no acabo de entenderla, creo que en ninguno de los planos que tengo, que es cuando se visualiza que los demás puntos de luz, los demás seres, ¿no?, te están señalando para insultarte o para atacarte y tal, que tú sientas alegría. Así es que dicho así suena a masoquismo, ¿no? Pero es que, bueno, nada, que no lo entiendo, una palabra. Vale. Meditación sobre... Yo tampoco, por supuesto. ¿Alguien más no lo entiende eso? Humildad. ¿Algo más? Lucía, ¿tienes algo? Bueno, sí, aquí al principio del tema... Al principio del tema hables un poco sobre la ley de la vibración. Y Ley de la vibración. sí, a ver si la podéis explicar un poquitín. Un poquitín más. Ley de vibración. ¿Tienes algo por ahí, Toñi? No. ¿No? De momento no voy a mirar a ver si apunté algo, pero... Que tengas alguna pregunta por ahí, alguna dudilla. Te la voy a poner yo, mira. ¿Por qué dijiste esto? Pues a disculparme porque llegué tarde. Pero nadie te dijo que te disculparas, ¿no? Bueno, pero parecíame propio de mí decir el motivo por el que llegué tarde. Vale. Tiene que ver con eso. Bueno, pues vamos allá. Donde hay luz, pues no hay oscuridad. Donde hay sonido, no hay silencio. Donde hay miedo, no hay valor. Entonces, para quitar el miedo, teóricamente tendríamos que trabajar con su opuesto, ¿no? Si queremos eliminar una cosa, tenemos que saber su origen, tenemos que saber cómo se llama, qué es lo que tenemos que eliminar. Y el miedo, el opuesto, yo los pongo así, los opuestos, es el valor. Entonces hay que tener valor. ¿Cuál es el origen del miedo?
todos se resumen en uno, que es el miedo a sufrir, a que nos hagan daño y eso nos cause sufrimiento. Claro. Sí. Miedo al sufrimiento. O sea que tú crees que el miedo viene antes o después que el sufrimiento. Antes. ¿Antes? Tú dices que viene antes, ¿no? Así, ¿no? El miedo nos origina el sufrimiento. Estoy indicándoos una forma de llegar a los objetivos. Reflexionando. ¿Quién fue primero? Luego la gallina, eso ya. Pregunto, ¿no? Uno se tiene que hacer esa pregunta. ¿A qué tengo miedo? ¿Y por qué? Claro, tengo miedo a sufrir ante una situación en la que tengo que actuar, ¿no? Y tengo miedo de actuar. ¿Y tú crees que es por no sufrir? No, tengo miedo de esa situación porque esa situación me puede causar un perjuicio, un sufrimiento, un daño. Por ejemplo, tienes que hablar en público. ¿Tienes miedo? No, Entonces, ¿a qué tienes miedo? hombre, a muchas cosas. Pues hay que definirlas, porque a lo mejor Por ejemplo, cada- tengo miedo a perder las capacidades mentales y físicas. al futuro, ¿eh? A ese futuro, ¿no? Sí, Miedo, sufrimiento, a la invalidez. ¿Es así o ponemos más claro perder capacidades? sí. Perder capacidades. Es lo mismo, ¿no? Bueno, invalidez a lo mejor pues, no sé, sí, puede ser lo mismo, ¿eh? Esto es un poco más No es lo concreto. mismo estar cojo. Si estás cojo, bueno, pues no has perdido ni la capacidad mental ni la capacidad de desenvolverte. Ya. Pero, A una invalidez, ¿no? total. Total. No vale parcial. Bueno, o sea que si es parcial no pasa nada, ¿no? Me dieron una invalidez total, ¿no? Ya. A esos que dicen eso no, la real. Si es parcial no pasa nada, ¿no? También, ¿no? No. Depende, La ¿no? real no. Depende, si es ceguera, si es sordera, si es incapacidad intelectual, depende, ¿no? Sí, habría que mirar por qué, ¿no? ¿Estás de acuerdo que el miedo ¿dónde lo pongo? El miedo, para mí, hay una división muy grande que es así. Hay un miedo instintivo de supervivencia. Esto es largo, ¿eh? Lo vamos a dejar parte para otro día porque si no igual no da tiempo a hacer eso. Hay un miedo instintivo y los demás miedos son mentales. ¿Estáis de acuerdo? Entonces uno tiene que saber si ese miedo es instintivo o es mental, porque tiene diferente solución. Al tener diferente origen, tiene diferente solución. El mío es mental. ¿Y cuál es la solución? Cambiar de pensamiento. Pues ya está arreglado. Y no sé si te lo vale. ¿Para qué me lo preguntas? A ver, Ahora te voy a plantear otro miedo. ¿para qué me lo preguntas? Si ya lo sabes. Bueno, Entonces hay que coger los objetos adecuados
para meditar en esos pensamientos y sustituir estas conexiones cerebrales que nos dan miedo por otras opuestas exactamente que no nos den miedo, que nos den valor. Y así se trata todos los egos. ¿Lo habéis comprendido? Eso es meditar. Para meditar es bueno tener los cuerpos en calma, porque el alma se manifiesta a través de una personalidad. Y debiera ser el alma el que tome las decisiones. Una vez que los cuerpos están en calma, uno reflexiona. Uno. ¿Quién es uno? El alma medita. Y podemos decir, yo lo puedo decir así, a lo mejor otra persona lo dice de otra forma, que el alma observa lo que le pasa a la personalidad y le pregunta, a ver, cuéntame. Salvando las enormes diferencias, podríamos decir, quiero que sea un ejemplo, que tú en ese caso eras la personalidad y yo era el alma, que medita. Y el alma le pregunta a la personalidad, ¿por qué tienes miedo? Y entonces dice la personalidad, sí, mira, yo estoy de acuerdo que mi miedo es mental. Y el alma le pregunta, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Qué hacemos entonces? Y dice la personalidad, hombre, si es mental, hay que cambiar de pensamiento. Dice el alma, paz. Eso sería la contemplación en otro grado. ¿Entendéis la meditación? Pues uno mismo se responde aquí dentro, ¿no? Paz. Y luego viene, bueno, ¿y qué tengo que pensar? Pues tienes que pensar lo opuesto de lo que te da el miedo. O lo opuesto de lo que te causa el sufrimiento. Porque aquí podríamos quitar esto. Y aquí podemos poner egos. Y tenemos la base para trabajar todos los egos. ¿Comprendéis la generalidad? La cuestión está en hacerse las preguntas correctas. ¿Por qué? Porque entonces, claro, hay muchas cosas que me dan miedo. A mí me da miedo dar charlas y no es lo mismo que el miedo a perder esto. Es otro miedo. Entonces, si yo trabajo esto, no quito el miedo a dar charlas. Si tengo una gotera allí, y otra allí, y otra allí, por quitar aquella no se quita aquella. A no ser que hay una fuente originaria que quite todas las goteras a la vez. Cierras la llave de paso ahí arriba y se quitan todas. Pero hasta que encontremos esa llave igual tenemos que ir gotera por gotera. ¿Me expliqué? Vamos a seguir reflexionando a ver qué sacamos. O si quieres, pues lo dejamos así un poco y traes respuestas para el próximo día. Tú te haces respuestas y tú te vas haciendo tu propia psicóloga y tu propio maestro. En este caso, tu propia maestra. ¿Qué prefieres? Seguir. Ya, sí. Mastícamelo, mami, mastícamelo. Es que claro, si no pienso, ¿no? Sí. Sí, pues es así de simple, ¿eh? Los mentales son pensamientos.
Estos miedos no los tienen los animales. Mientras los animales sean, voy a decir, más antiguos, más instintivos, menos miedos tienen de estos. Porque ellos, como no tienen una mente como la tienen los seres humanos, pues no tienen futuro. Ellos no tienen miedo a la invalidez. Tenemos la perrina en casa que tiene 14 o 15 años y ya la pobre no ve. Ya se pega con los sitios y pam, pum. Y bueno. Y está medio inválida, ya no puede subir escaleras así. Pero no creo que tenga miedo, porque ya no se plantea eso. Contra esto, tienes miedo a dar charlas. Es un origen, tiene un porqué. ¿Por qué tienes miedo a hablar? Decidlo vosotros. Que estamos ahí abajo hablando y nada más que me pongo aquí parece que soy otro. Parece que me salen cuernos y rabo, ya no queréis hablar conmigo. ¿Ves qué diferencia hay de este Carlos al que está ahí abajo? Queremos escuchar. Pero ahí abajo también, y sin embargo ahí abajo sois mucho más locuaces que aquí. Porque después de que escuchemos salimos y hablamos. No, es que lo interpretáis de otra manera. Tenéis miedo. No, Carlos, tú No. nos dijiste el primer día. Que lo asustas. A ver, nos dijiste, cuando queráis hablar, no interrumpáis, levantad la mano. Nosotros no te interrumpimos, procuramos. Vale. Entonces no tenéis miedo, muy bien. Pero cuando se tiene miedo a hablar en algún sitio, por ejemplo, a dar una charla o tal, ¿os atreveríais a salir aquí y exponer un tema? ¿Por qué? Mira, es que tú eres profesor, ¿eh? Pero bueno, ante los alumnos sí, pero depende qué tema. Ante la gente. Hombre, el tema Ahora, que domine. Vale. Claro, lo que domino, ¿Ves? sí. Bueno, quiero decir que el tema es que los miedos tienen un origen. Y es un pensamiento. Y estos pensamientos son egos. Entonces, conociendo los egos bien, sabes por qué tienes miedo. Por ejemplo, Toñi, podría no haber dicho nada. Pero a lo mejor, cuando uno tiene miedo a que digan, ¿por qué llego tarde esto? A ver si me van a criticar y sobre todo, voy a decirlo, Carlos igual piensa que y los demás piensan que, pues voy a decir que fui al médico. Y lo dices así, de esa manera, fui al médico, como una disculpa. Pues a veces uno se tiene que disculpar, otras veces tiene que pedir perdón, que no es lo mismo, y otras veces tiene que callar la boca. Entonces tiene uno que saber por qué habla, porque nadie te preguntó. Entonces a veces uno dice eso porque tiene miedo a la crítica. Entonces calla. Mira, cuando se responde muy rápido, Se mete la pata. bueno, cuando se responde muy rápido, la experiencia es que es muy posible que haya un eguillo ahí detrás diciendo, oye, a mí no me descubras, ¿eh? A mí no me descubras. Y se pone la disculpa delante, ¿no? La disculpa es un escudo de los egos. Probad a veces a no disculparos y veréis cómo os cuesta. Porque uno eso lo tiene que mirar dentro. Y tiene que decir dentro si se va a disculpar. Fui al médico. Nadie te preguntó. ¿Entiendes por qué? Porque a lo mejor nosotros seríamos tan buenos que comprendemos que ha pasado algo. Y si fuéramos perfectos, no juzgaríamos nada.
No somos perfectos, entonces a lo mejor se nos escapa un juicio y dice, ya está esta otra vez llegando tarde. Otro puede decir, no sé, vamos a ver, como vive lejos, no sé qué, pues llegó tarde porque vive lejos y tal. Otro, bueno, como tiene familia, pues fíjate tú la cantidad de cosas que hay. Pues no encontramos aparcamiento, que nos pasa muchas veces, que venimos a tiempo y te tiras 20 minutos para aparcar. ¿Comprendéis? Entonces uno tiene que saber dentro por qué habla. ¿Quién es el que habla? Recordad que hay 4 yos. Está el alma, está la mente, esta que estamos hablando, bla, 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 bu, 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 ba, 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 bi, 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 ba, bi, bi. ¿Entendéis? Está el astral, o sea, voy a ponerlo aparte. Están los deseos, están las emociones y está el instinto. Y esto es un yo, el alma. Y otro yo, y otro yo, y otro yo, y otro yo. Es así de fácil explicarlo. Y en cada momento de nuestra vida, uno es el que se está expresando. Sin duda. Claro, dentro de estos yoes hay mini yoes. ¿Comprendéis? Dentro de estos yoes hay mini yoes. Aquí no hay mini yo, aquí es uno. Hola, buenas. Perdona, ¿no? Llegué a ver, pero me volví, qué simpático. Entonces, antes de actuar, tendríamos que mirar, y en este caso que estamos hablando de y querer ser espirituales y que el yo espiritual se manifestará en todos los momentos. Entonces tendría que tener mucha atención y estar vigilando. ¿Veis? Atención vigilante. Es decir, a ver quién se está moviendo por ahí. ¿Quién se está moviendo? ¿Quién quiere hablar aquí? ¿Quién? Cállate. Y esta sería la decisión correcta. Por eso tenemos dudas. Aquí están las dudas. ¿Cómo no va a haber dudas? Si seremos 400. Entonces en los miedos y en todos los egos, pues puedes hacer una lista de a qué tienes miedo. Mira. Todos, ¿eh? Esta lista es muy buena, ¿eh? Ya os lo dije en alguna clase, en las primeras ya lo tenéis. Y pones aquí A, ¿por qué? Y a lo mejor aquí pones instinto y aquí pones egos. Y pones orgullo, egoísmo. Otro. Y hacéis vuestra meditación, vuestro discernimiento, atentos al corazón, y tendréis una respuesta. Porque a lo mejor veis que es orgullo y veis que es, o veis que es egoísmo, o veis otro a lo mejor. Mira, por ejemplo, uno por el que tenemos miedo, por el que tenemos miedo a esta invalidez, es porque no queremos que nos cuide nadie. Y eso significa cosas. Eso está dentro de esto.
Si aceptamos cosas, perdemos miedos. A menos orgullo, menos miedo. A menos egoísmo, menos miedo. A más solidaridad, menos miedo. A más humildad, menos miedo. A más generosidad, menos miedo. Tú fíjate que no te importara que te robaran ni que te quitaran la casa. Ahora hay gente que tiene miedo a salir de casa por si cuando viene encuentra un ocupa. ¿No? Hay gente así, ¿no? Eso no es instintivo. Eso tiene parte distintivo, sí. Tiene parte distintivo porque tú te quedas sin casa y por instinto tú necesitas un techo. Otro dirá, es que tengo en casa muchas cosas y no quiero quedarme sin ellas. Eso es otra historia. ¿Comprendéis? Entonces uno tiene que saber el origen de su miedo. Hay enseñanzas por ahí que dicen, solo hay amor y miedo. ¿Los habéis escuchado alguna vez? Sí, no lo entendí. Sí, hombre, dicen amor o miedo. Y que el amor es el opuesto al miedo. Yo no estoy de acuerdo, pero tiene una parte de verdad. Porque como los egos son los que dan miedo, pero no es lo mismo decir que el miedo es el opuesto al amor, a decir que los miedos vienen de los egos, es distinto. ¿Me expliqué? Entonces hay que buscar esas soluciones, hacer esta lista, sobre todo si quieres hazla tú, ya hablamos el próximo día, pero es por ahí la historia. Porque yo estoy para haceros pensar, no para daros soluciones hechas, sino para que encontréis vosotros soluciones. Hombre, ayudaros un poquitín, pero no daroslo todo masticado, porque si no, los dientes os crecen demasiado y luego no os caben en la boca. Los dientes se tienen que gastar. A ver, ¿tienes preguntas? ¿O algún comentario? ¿Quieres decir algo de esto? ¿Te parece bien así? ¿O qué? Me parece bien. Claro, tienes que pensar. Porque si tú ya reconoces con esa facilidad, que además tampoco hay que ir a la universidad para darse cuenta, ¿no? Es una cosa muy razonable, ¿verdad? Son pensamientos. Pienso en tal cosa, tengo miedo. Bueno, ¿y esa cosa qué es? Ah, tengo miedo de quedarme inválida. ¿Y por qué tienes miedo a quedarte inválida? Porque nadie te cuida, porque tienes miedo que te cuiden, porque te da vergüenza que te limpien el culo y te tal y te cual, porque son esas cosas las que dan miedo. O a lo mejor uno, ay, pues igual voy a sufrir mucho y tal. Eso es natural. Son miedos naturales. Pero si aceptamos esas cosas y luego si aceptamos karma y luego si aceptamos cosas de esas, depende de las cosas que sean, pues se nos quitan los miedos. Yo aprendí cosas personalmente, con el cáncer aprendí muchas cosas. Desde allí en la cama tirado, boca arriba, nunca había estado, yo nunca estuve en un hospital prácticamente, hasta el otro día. Te ves ahí desnudo, todos mirando para ti, como si fueras un cachucarne, tratándote allí unos de una manera y otros de otra. Luego con las dos bolsas, una para la orina y otra para la barriga, andando por ahí con ellas y tal, y aprendes cosas, aprendes a aceptar. Tienes a cambiar las bolsas, entonces te das cuenta que tenía razón Buda cuando decía lo de la calavera y que decía que somos un saco de porquería. Y tienes razón, porque la sacas por aquí
Y dices tú, me cachis la mar. Pero no es verdad. Qué cosas, ¿no? Entonces aceptas cosas. Aceptar, ya sabéis que no es resignarse, sino aceptar aquí dentro. Pero claro, para aceptar aquí dentro se necesita humildad. Entonces, esto mismo que tú dices, que es la que has puesto como ejemplo, ¿no? Perder capacidades. Pues bueno, pues también lo hay que aceptar, porque eso forma parte de la vida. Tú, personalmente, has tratado a mucha gente que tenía el oído estropeado, claro. ¿No? Y serían cosas leves y cosas que no se puede hacer nada, ¿no? Por ejemplo, lo mío de las explosiones y tal, pues no se puede hacer nada, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Aceptar, ¿no? Ah, no acepto. Ah, pues no sé, te da vergüenza traer los aparatos estos, los audífonos. Ah, bueno. ¿Por qué te da vergüenza? A lo mejor te lo tienes que preguntar a la persona que le dé vergüenza traer audífonos. Ah, es que no se ven y tal. ¿Y qué más da que se vean? ¿Por qué te da más que se vean? De eso vive Gaes y todos esos, de esos miedos. Fíjate tú, son miedos comunes, pero son miedos por orgullo. Esos miedos, esos concretamente vienen del orgullo. Ay, ¿por qué? Que no vean que yo soy sordo. Bueno, si eres sordo, pues eres sordo, chico. Acéptalo. Y da gracias que tienes unos audífonos para oír mejor. Y que tienes dinero para pagarlos y que da gracias por muchas cosas. Es que tengo otra pregunta. Y así tenemos que andar poquito a poco. Es que el miedo mental ya me ha quedado claro. Y ahora me viene la duda del miedo instintivo. Porque, por ejemplo, una persona que es violenta, pues a mí me da miedo si tengo que tratar con ella. Lógico. Ya, pero tengo que tratar con ella, tengo que superar ese miedo, ¿no? Tienes que superar ese miedo. Pero, claro, ese miedo es difícil de superar porque es un miedo instintivo. Y a lo mejor uno cuando se enfrenta con una persona violenta, pues depende de qué violencia estés hablando y de qué persona y qué lugar, tenemos que comportarnos de una forma distinta. Hay violencia física, violencia emocional y violencia mental. Hoy se está hablando mucho de la violencia física. Se empieza a hablar un poquito de la emocional, pero muy poco. Porque los hombres tenemos mucha violencia física. Las mujeres tienen mucha violencia emocional y mental. Tienen más que los hombres por naturaleza. Y los hombres tenemos también la mental y la emocional. ¿Estáis de acuerdo con eso o no? No. Esa parte no. Si sois mujeres, ¿no? ¿Cómo lo veis? La mujer trabajáis mucho con la cabeza. Y sabéis dónde metéis el dedo, ¿eh? Para eso sois más finas que el hombre. Porque los hombres somos más brutos por esta naturaleza instintiva. Porque estamos preparados mucho más para luchar o huir. Vosotras lucháis o huís de otra manera. ¿Por qué? Porque cuando un alma tiene que aprender de una cosa, viene del hombre, y cuando tiene que aprender otra, viene de mujer. Y en la próxima vendréis de hombre y yo de mujer, o vete a saber. Y así aprendemos las dos cosas. ¿Entendéis esto?
¿Queréis decir algo? ¿Estáis de acuerdo o no? Lo decís tranquilamente. Oye, no estoy de acuerdo por esto y ya está, estamos aquí. Imaginaros que ha acabado la charla y estamos ahí abajo. Ya está. Mira, el instinto forma parte del instinto de supervivencia, forma parte de muchos miedos que tenemos los humanos, que no nos damos cuenta. Por eso del piso, por ejemplo, de que te quiten el piso, puede ser un miedo de supervivencia. El que te paguen poco y el que te quedes sin trabajo, de supervivencia. Pero luego están los otros miedos, entonces tenemos que diferenciarlos. ¿Cómo? Eso solo los podemos diferenciar nosotros. Hombre, a lo mejor una persona que sepa de estas cosas igual os puede ayudar, pues de esta manera, a daros pistas para que cada uno vaya investigando. ¿Por qué? Porque tú eres de una forma, tú de otra, yo de otra, cada uno somos de una. Y aunque todos tenemos todos los egos, recordadlo siempre, estos los tenemos todos. Estos son barritas así. Estos son los egos. ¿Entendéis? Pero un ser humano tiene esta curva. Bueno, nada más tengo uno. Pero otro tiene esta. Estos son dos seres humanos. Pero fijaros la cantidad de curvas que puede haber. En esto nos diferenciamos. En la curva que tenemos. Por eso nuestros comportamientos son distintos. Pero como origen, todos tenemos el mismo origen. Porque todos somos un alma dentro de unos cuerpos. Por eso todos somos iguales, pero todos somos distintos. Y entonces cada uno tiene miedo a sus cosas. Y tenemos que mirarlo. ¿Por qué cierras la puerta? Porque te roban. Tienes que saber y tienes que perder el miedo a que te roben también. ¿Qué decía Jesús el Cristo? Cuando te lleven, ¿qué decía él? El sayo, dales la manta. A lo mejor hay que matizarlo, pero es un ejemplo. Entonces, claro, una persona que tenga miedo a que le quiten cosas, pues vive en un constante estrés. Porque los miedos dan muchísimo estrés. Cuantos más miedos, más estrés. Cuanto menos miedos, más en paz vives. Y eso tienes que conjugarlo con no ser idiota. Claro, es que la vida no es fácil. La vida, ya sabéis, hay quien la llama el filo de la navaja. Tú tienes que andar por aquí encima sin cortarte ni caerte. ¿Me expliqué algo más? Es que no se pueden dar reglas fijas para todos por esto. ¿Entiendes? Porque luego cada uno la enseñanza la interpreta de una forma. Por eso yo creo que es mejor enseñar a trabajar y a manejar las herramientas para que cada uno se haga su propia silla. ¿Por qué? Porque uno tiene el culo más grande, otro la espalda mayor, otro es más pequeño, otro está inclinado para adelante y otro está inclinado para la derecha. Y a lo mejor a uno hasta le viene bien que la silla tenga una pata más corta que otra. Porque como él está así, pues se sienta en una silla asado y lo equilibra. Me explico, ¿no?
sí. ¿Qué? Seguimos caminando, ¿no? A ver, para el próximo día si traes algo, te valió de algo. Pero esto es un trabajo ya para toda la vida. Para toda la vida. Para toda la vida. Los supermaestros trabajan así también. Tienen otros egos y tienen las mismas herramientas pero más afiladas y las saben manejar mejor. Pero las herramientas son las mismas. Pero tú vas aprendiendo a manejarlas mejor a través del tiempo. Y a lo mejor incluso pues te haces con otra después, que no sabías que existía. Pero no te preocupes, porque es que no la sabes manejar ahora, o sea que ¿para qué la vas a tener si no la sabes manejar? Vale. Pasamos a otra cosa. Meditación sobre la humildad teníamos ahí. Cuando uno nos insulta, cuando alguien nos insulta, tú decías, creo que te entendí, que dijiste una cosa concreta, que era cuando alguien te insultaba, ¿no? En la meditación de la humildad, si no lo interpreté yo mal, creo que algo dices de lo de visualizar, imaginar puntos de luz, ¿no? De personas que te están señalando para insultarte, meterse contigo y tal, y que tú, o que uno, mejor dicho, quiero decir, ¿no? Sientes alegría. Alegría, sí. Sí, que no entiendo nada. Bueno, ¿cómo voy a estar yo contento de que, vamos a ver, de que me escucharen? Hay unos... Vamos a ver, mira. Aquí tenemos un paisano. No le pongo la boca. Y aquí tenemos otro. Y este está echando por aquí sapos y culebras. Entonces son culebres y este está echando sapos y culebras. ¿No? Estás hablando de eso, ¿no? Vale. Tú, esto te entra aquí. Es cierto, ¿no? Y entonces tú te pones así. ¿Por qué? ¿Por qué? Por todo eso. Sí. Porque uno de estos ha interpretado. Pues, si interpreta el alma, tú te pones así. Y ya está. Mira, esto es sufrir. Pero este sufrimiento, volvemos lo mismo que aquí, te lo ha producido la forma de pensar, te lo ha producido la forma de interpretar esta culebra. ¿Comprendes? ¿Eso es cierto o no es cierto? Sí. ¿Estás de acuerdo? Hombre, sí. Hombre, sí o sí. Hombre sí, pero... Hombre sí o sí. A ver. Sí, pero ¿y cómo? Pero, No, sí, no. Pero. Sí con pero o sí sin pero. Sí, pero. Sí. ¿Eh? Sí, pero. Sí. Sí, pero. Sí. Ah, ¿y cuál es el pero? El pero. ¿Cómo me las apaño yo para que el alma me ponga cara de risa? Eso es otra historia. ¿No? Eso es una segunda historia. La primera historia que tenemos que mirar es si uno mismo está de acuerdo en que si yo interpreto de una manera, me pongo así, y si esta misma culebra no le voy a poner así porque parece tal, se los pongo así. Estos son dos personas distintas. O la misma. Una persona interpreta así, sufre. Otra persona interpreta así, es feliz. ¿Esto es cierto? Sí, puesto así, sí. Sin pero.
Vale, entonces la segunda pregunta es, ¿cómo hago yo esto? Vale, pero vamos por partes. Tengo que saber quién interpretó. ¿Quién se enfadó? Esta es la pregunta. ¿Estáis de acuerdo? Esto es meditar. Entonces yo me pregunto, ¿fue el orgullo? ¿Fue el egoísmo? ¿Fue la envidia? Si llegas ahí, tienes que empezar por algo. Entonces, cuanto más conocimiento tengas de ti mismo, porque esto eres tú, y yo, y aquel, y el otro, mejor. ¿Por qué? Porque si no conoces partes de ti, el examen es incompleto. ¿Comprendéis? Por eso lo primero es conocer. Y por eso, esto lo añado yo, los terapeutas debieran de conocer cómo funciona un ser humano. Porque si desconocen cómo funciona un ser humano, pues ese terapeuta será medio terapeuta. O un cuarto de terapeuta. ¿Comprendéis? Para los oídos físicos tenemos un especialista. Para el intestino otro, para el otro. Y tienes uno de medicina general, que es el que te orienta un poco y te dice, hombre, eso va a ser de tal. Y vas al especialista. ¿No? Esto de los egos es igual. Tienes que empezar por un conocimiento general. Y si tú quieres ser tu propio médico, tu propio psicólogo, tu propio maestro de meditación, tienes que conocerte completamente. Y esto es completamente en términos generales. Para luego entrar en las particularidades y entrar en el oído y decir particularidades, ¿no? Que si es el martillo, que si el yunque, que si el estribo, que si los cilios, que si no sé cuántas historias por ahí, ¿no? Pues estos son el yunque, el martillo, el estribo, los cilios, ¿qué más? Los nervios para el cerebro, ¿no? Tal. Hay que saberlo todo. O la profe con las matemáticas, que os pongo mucho de ejemplo, pero es que sois buenos ejemplos. No es que los demás no seamos ejemplos, pero son ejemplos muy típicos, ¿no? Porque tú dices matemáticas y tú dices sumar, pero luego vas números, ¿no? 1, 2, 3, 4, tal, que si la coma, que si no la coma, que si pon 2 ceros, que si quita 1, que si van en línea, que si... Luego hay detalles, ¿no? Esto es igual, una generalidad. Ah, no me interesa. Hasta luego, cerramos la maleta, marchamos y ya está. Ah, ¿te interesa? Seguimos. Hay que seguir, cada uno. Mirándose dentro. Entonces tienes que preguntarte, ¿quién se enfada? ¿Qué es el orgullo? Oye, ¿tú sabes quién soy yo? Oye, no me digas eso a mí. Yo. Yo. O tienes esa opinión de mí. ¡Buah! Oye, no tengas esa opinión de mí. Yo no soy así. Tú no me tienes que tratar así. ¿Eso qué es? ¿Cuál? El orgullo.
Dicho así, ¿no? Sale- Aunque sea un mal actor, se nota, ¿no? Mucho. Sin embargo, hay otro. ¿Entiendes? Que te insultan, ¿no? Y dices tú, joder, ahora voy a perder la amistad con esa persona. Yo que tenía pensado no sé qué, y tenía un negocio con ella, y ahora... ¿Ese quién será? El apego. Eso es miedo. Egoísmo. ¿Eh? El apego. El egoísmo. El apego puede ser apego porque necesito algo de esa persona, puede ser egoísmo, que es un tipo de apego, y el apego es un tipo de egoísmo, Y miedo. ¿veis? Pero se quitan de forma distinta. Por eso, si tú, cuando estás viviendo esa situación, sonríes como alma y tú, a mí qué más me da que me digan, yo soy lo que soy. Y yo no soy ni el orgullo y el egoísmo, soy el alma y lo comprendo, no pasa nada. Yo comprendo estas cosas, pero yo voy a seguir siendo feliz. Y tú sonríes desde este convencimiento interno de corazón. ¿Comprendéis? Que al principio no hay ese convencimiento interno. Tú lo estás diciendo y te estás llamando a ti mismo hipócrita, porque tú no sientes eso en una gran medida, pero la conversación que podría tener el alma y el ego en ese momento es decir, oye, mira, le dice el alma, yo no soy hipócrita, lo que es que todavía no estoy entrenado y no tengo mucha voz, y tu voz parece más fuerte, pero yo sé lo que siento. Y dentro de poco voy a taparte la voz con la mía. ¿Entendéis? Y ya entrenaré. Así que yo no soy hipócrita. Tú eres el que me estás diciendo que soy hipócrita. Tú eres el que quiere el conflicto. Tú eres el que quiere el conflicto. Yo no. Y por eso sonríes. ¿Y qué estás haciendo fisiológicamente? Tus neuronas, que las del ego son así de gordas y las del corazón, vamos a poner que son así, ¿me entendéis, no? Los caminos neuronales, cuando tú estás sonriendo, Manuel, desde este convencimiento interno que estoy hablando, sea pequeñito, pequeñito, casi inexistente, ¿entendéis? Pero ahí queda la buena voluntad, queda como una semillita que se va agregando a otro puntito, y a otro, 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 y tenemos una línea recta. ¿Lo comprendéis, Manuel? Entonces, cuando estoy haciendo esto, estoy haciendo camino aquí. Por eso tengo que meditar muchas veces. ¿Cuántas? Depende de tus conexiones cerebrales, depende de cómo seas tú, depende de cómo asimiles. Preguntarle a Lucía. A todos no le hacen el mismo efecto la misma comida. O a ti con las medicinas, ¿verdad? No le hacen el mismo efecto. Entonces no nos hace el mismo efecto la meditación tampoco. Uno en 15 días lo ha comprendido y otro tarda 15 meses. ¿Lo comprendéis? Pero esta es la fórmula. Esta es la fórmula interna y esta es lo que pasa fisiológicamente, inevitablemente, ¿eh? O sea, necesariamente pasa así en los dos planos, ¿eh? En los dos planos vibratorios. ¿Lo comprendéis? Pero esta es la fórmula. Esta es la fórmula interna y esta es lo que pasa fisiológicamente, inevitablemente, ¿eh? O sea, necesariamente pasa así en los dos planos, ¿eh? En los dos planos vibratorios. Y dicen los maestros, no, si yo no te tengo que dar, tú me tienes que obligar a que yo te dé.
¿Y cómo me obligas? Comportándote bien y trabajando. Porque si tú trabajas, yo estoy obligado a ayudarte. ¿Profe? Ahora, al que le dices un día, bueno, chico, hasta aquí hemos llegado. Oye, que estoy perdiendo 1 hora contigo todos los días y tengo otro al lado que sé que lo va a aprovechar. Así que, mira, voy a echar 3/4 de hora con él y 1/4 de hora contigo. Hasta que a lo mejor un día pues no echas nada. Y como dice algún metafísico, dice, y amorosamente el maestro vuelve la cabeza hacia otro lugar. Amorosamente. O sea, sin derrochar, pero amorosamente vuelve la cabeza. No con desprecio, no con ira, no con tal. ¿Comprendéis? Entonces nosotros hacemos esto y obligatoriamente la ley universal hace que el alma crezca y el ego decrezca. Es obligatorio, no se puede resistir nadie. Mira, ni Dios te lo va a impedir. Y no lo digo como una blasfemia, lo digo como un mandato. No te lo puede impedir, porque las leyes están hechas y si tú trabajas con leyes, vibración, las leyes se cumplen. Si suelto esto, se cae. Por eso pones una mesa plana y no pones una mesa así. Porque conoces la ley de la atracción, ¿no? Y si sabes que si la pones así, por gravedad, la ley de la gravedad te lo pone para abajo, ¿no? ¿Y qué haces? Pones una mesa así. Pero nunca lo habías pensado de esta manera. Pero siempre estamos trabajando con leyes. Siempre. ¿Por qué andas con este y no andas con aquel? ¿Por qué aquel no está en tu onda? ¿Qué quieres decir con eso de que no está en la onda? ¿Qué quieres decir? Es que no está en tu onda, ¿no? ¿No? Por eso no andas con él, ¿no? O con ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque no vibras en la misma frecuencia, se dice ahora, ¿no? Ahora se dice mucho lo de vibra, ¿no? No estás en la misma frecuencia, no sintonizas. Pues esto es igual. El maestro, si no sintonizas con los maestros, ¿y cómo sintonizas? ¿Siendo un calamidad? Sí, pero un día tienes que tener la voluntad de dejar de ser un calamidad. Y cuando esa voluntad tiene una cierta firmeza, el maestro mira para ti. ¿De quién es aquella luz que se ve oscuramente ahí abajo? Tenéis eso en el tema 4. Tenéis el tema 4, ¿no? Y no lo habéis leído. Pues no es guapo ni nada eso. Sí, lo habréis leído por encima. Ay, eso lo tenéis que leer para dormir. Para dormir, antes de dormir, coger un trocito de esos, uno solo, de esos del tema 4. Ya veréis cómo incluso podéis dormir mejor. ¿Qué? ¿Lo tienes ahí? ¿Lo tienes ahí el tema 4? ¿Y qué dice? Zodíaco. ¿No? Zodíaco, es zodíaco. Mira, zodíaco. ¿No? El zodíaco, sí, pasa. Venga. ¿Y qué dice en una parte? ¿De quién es aquella luz que se ve oscuramente ahí abajo? De un alma que busca la luz de la experiencia. ¿No? La oscura noche del alma. No, zodíaco pone. ¿De quién es esta alma sobre la senda de sumo empeño cuyo respeto? Ahí.
Ese es. Ese es. En el tercer o cuarto párrafo empieza así. Y entonces el maestro, el anciano de los días, dice: ¿de quién es aquella luz que brilla oscuramente ahí abajo? ¿No es eso? Es que estoy acostada a la página 8. Claro. ¿Está mal? Vale. ¿De quién es aquella luz que brilla oscuramente ahí abajo? Y dice: de un alma que busca la luz de la experiencia, ¿no? De la inteligencia, un alma que lucha. Esa es la segunda. Antes hay otra, ¿no? El párrafo anterior. Experimenta y busca la clara luz que brilla desde el alto sitio. Eso, experimenta. Vale, coge el micro y léelo. ¿Quieres? ¿O lo veo yo? ¿Y por qué no lo lees tú? A ver, ¿por qué no lo lees tú? ¿Está en la pizarra? Igual, ¿eh? ¿Y si lo quitas? ¿De la pizarra? No, de donde no tiene que estar. Venga, toma. Léelo, guapo. Léelo para ti, como una meditación, verás. ¿Pero desde dónde? ¿Desde el principio? Bueno, trae. Y luego te lo doy para ti, verás. ¿Qué hora es? 8 menos 25. 25 minutos tenemos, ¿eh? Mira, aquel que preside miró hacia adelante. Esto es una meditación, ¿eh? Sentidlo lo que podáis. A los hijos de los hombres, que son los hijos de Dios. Fíjate lo que nos dice aquí ya, ¿eh? A los hijos de los hombres, que son los hijos de Dios. Él vio la luz de ellos y el lugar donde estaban parados sobre el sendero de retorno al corazón de Dios. La senda recorre un círculo a través de los 12 grandes portales, los 12 signos del zodíaco. Y ciclo tras ciclo los portales se abren y los portales se cierran. Los hijos de Dios, que son los hijos de los hombres, caminan por allí. Poco clara es la luz al principio. Vais a ver la evolución. Egoísta la tendencia de la aspiración humana y oscuros los actos resultantes. Aquí vemos la ley del karma. Egoísta la tendencia de la aspiración humana y oscuros los actos resultantes. Lentamente los hombres aprenden y aprendiendo pasan entre los pilares de los portales una y otra vez. O sea, venimos una y otra vez a través de todos los signos del zodíaco para aprender en cada signo diferentes cosas. Porque esas energías planetarias tienen una vibración diferente y se interrelacionan entre ellos de una forma distinta, dando un tipo de energía específico. Y venimos con esa energía, que son esas herramientas, para aprovecharlas de una forma determinada y aprender una cosa concreta en cada signo. ¿Entendéis? Lerda es la comprensión, pero en las antesalas de la disciplina, encontradas en cada sección de la cósmica extensión del círculo, la verdad es lentamente comprendida.
aprendida la lección necesaria, la naturaleza purificada y enseñada hasta que se ve la cruz, esa cruz fija y a la espera que crucifica a los hijos de los hombres, prolongada en las cruces de los que salvan y sirven. Esa cruz es lo horizontal que una vez se encuentra con lo vertical. ¿Entendéis eso? Lo vertical es lo espiritual, lo horizontal es lo humano. Por eso los humanos tenemos que tener las manos clavadas. Y luego te las tienes que desclavar y tienes que poner una mano arriba y otra abajo para coger de arriba y dar con la de abajo. Bueno, del conjunto de hombres, un hombre se adelantó en los días de la antigüedad y sorprendió el ojo vigilante del gran anciano. Es que esto es parte de la vida de Hércules. Hércules es el alma, es la simbología del alma. Y aquí están hablando de Hércules, o sea, están hablando de un alma. De ti, de mí, de cualquiera. El gran anciano que preside eternamente dentro del concilio de la Cámara del Señor. Este no es Dios, ¿eh? O sea, ese Dios de los cristianos ni siquiera. Este es uno, vamos a decir, un ser que está más abajo, ¿no? Dentro de la Cámara del Señor, más abajo. Se volvió hacia el que estaba de pie cerca suyo y dijo: ¿quién es esa alma sobre el sendero de la vida cuya luz puede ahora ser vista oscuramente? Rápidamente llegó la respuesta. Esa es el alma que en el sendero de la vida experimenta y busca la clara luz que brilla desde el alto sitio. Esta alma es Lucía, que brilla desde el alto sitio. Esta alma es Toñi. Esta alma es tal, es cual. ¿Entendéis? Rápidamente le llegó la respuesta. Déjala proseguir sobre su senda, pero vigila sus pasos. ¿Qué quiere decir esto? Hay muchos más en la senda, pero no son una luz oscura siquiera. Este es el delantero que en el filial va metiendo algún golín, o el portero que empieza a parar penaltis en el filial, ¿sabes? ¿Lo entendéis? En el equipo filial de fútbol. Y dice el entrenador de arriba, el equipo de los juveniles, por ejemplo. Y dice el de primera división, oye, ¿quién es ese que metió esos goles el domingo? Y dice, bueno, déjalo ahí, pero que se machaque un poco más, pero vigílalo, porque necesito yo un delantero arriba. ¿Entendéis esta fraseología? Esto es lo mismo, pero vigila sus pasos. Los eones velozmente continuaban su curso. Los eones son los años, ¿no? Muchos. La gran rueda giraba y girando traía el alma que buscaba sobre el sendero. Después llegó un día en que aquel que preside el consejo de la Cámara del Señor atrajo nuevamente al círculo de su radiante vida al alma que buscaba. ¿Ves? Ya lo atrajo un poco más, porque claro, ya está la luz y era lo que yo os decía antes, les obliga a mirar de quién es aquella luz. ¿De quién es esta alma sobre la senda de sumo empeño? Es distinto.
cuyo resplandor oscuramente se distingue fuera. Ya es no es una luz oscura ya es un resplandor, aunque sea oscuro, ¿no? Llegó la respuesta. Un alma que busca la luz de la inteligencia. Un alma que lucha. La de antes no luchaba. Buscaba la luz de la experiencia. Es otra cosa. Dile de parte mía que vuelva a la otra senda y luego que viaje alrededor del círculo. Pero dile de parte mía. Caray. Entonces encontrará el objeto de su búsqueda. Vigila sus pasos y cuando tenga un corazón comprensivo, una mente anhelante y una mano diestra, tráemela. Y esta es la historia. ¿Veis la evolución aquí? Siempre es igual. Lerda la comprensión, cuando tenga un corazón comprensivo, una mente anhelante y una mano diestra, tráemela. Los dos extremos. En la mitad, en el medio, el camino de la experiencia, el camino del conocimiento, la lucha. ¿Comprendéis? Bueno, pues esto es como podemos obligar a los maestros a que nos hagan caso, comportándonos bien. Para eso tenemos que conocer, como os decía, leyes, ¿no? Y nos queda la ley de la vibración aquí. La ley de la vibración es una ley universal. Hay algunas que, bueno, son más comunes, son más de abajo, vamos a decir, de ese camino de la experiencia, e incluso también del camino del conocimiento. Lo que es que en el camino de la experiencia tú eres esclavo de las leyes porque no las conoces, pero la ley se cumple igual. Esa ley de la vibración se cumple en los dos caminos, en el camino de la experiencia y en el camino del conocimiento. Y vas por un camino de la experiencia y un día pasas al camino del conocimiento. Es el 8 infinito, famoso. ¿Entendéis? Pasas al camino del conocimiento. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando empiezas a tener conocimiento, pues puedes aprovechar las leyes. Y dices, voy a aprovechar esta ley. Pero la aprovechas en tu beneficio. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar la ley de la vibración? Sabiendo, empezando a saber muy por encima que todas las cosas vibran, que en el universo solo hay una energía y eso hoy la ciencia ya lo admite, que dependiendo a qué frecuencia vibre esa energía se manifiesta de una cosa distinta, de una forma, quiero decir distinta, es una cosa distinta, y así una vibración muy baja son instintos, luego emociones, luego deseos, luego mente, luego alma. Esto es como si fueran colores, rojo, naranja, amarillo, verde. La luz es un espectro, es una energía que al vibrar en diferente frecuencia, pues tiene diferentes manifestaciones. Esto vibra a 50 hercios por segundo, o sea, en un segundo hace 50 veces así, para allá y para acá. ¿Entendéis? Eso es vibración. Entonces, los colores solo son vibración de la luz. El rojo vibra a una frecuencia, no sé si son, bueno, no lo sé, no lo digo porque no lo sé. Vamos a poner a 1000 veces por segundo. Pues el naranja vibra a 1200, el otro rojo, naranja, amarillo, verde, azul, esos van aumentando la frecuencia vibratoria y nosotros lo percibimos como otro color. ¿Entendéis? Eso es vibración. Entonces todas las cosas están vibrando. Esa vibración nos afecta.
como nos afecta todo lo que tenemos en el medio ambiente, esas vibraciones nos afectan y nosotros lo percibimos de una manera, de tal manera que un hígado enfermo, un hígado sano, vibra en una frecuencia concreta determinada. Vibra, por ejemplo, de 20 a 40, digo por ejemplo. Entonces, si vibra menos, enferma, y si vibra más, por exceso, enferma. Es como un coche. Los coches tienen, no sé si lo sabéis, tienen un par que se llama el par del motor, el par máximo, que dentro de unas revoluciones es como funcionan mejor. Lo bajas de vueltas si no te sube la cuesta, ¿verdad? Porque tiene pocas vueltas, tiene pocas revoluciones. Entonces tiene un rango de frecuencia que es donde trabaja mejor el motor, donde rinde más y gasta menos. Todos los órganos son igual. Cada órgano tiene su frecuencia vibratoria. Cada persona tiene su frecuencia vibratoria. Somos un conjunto de frecuencias. Estas frecuencias se juntan, se interrelacionan y dan una frecuencia madre, vamos a ponerlo, una frecuencia media, una frecuencia vibratoria. Por eso muchas veces se percibe a una persona y percibes algo. Y por eso estás en un sitio y percibes algo. No sientes lo mismo en ese sitio que allí. Y si estás atento en tu casa, no sientes lo mismo allí que allí. Y muchas veces os dais cuenta que muchas veces en una parte del sofá no se sienta nadie, se sienta menos gente. En una parte del sofá. Miradlo ahora. ¿Os dais cuenta? A lo mejor tenéis alguna casa. Y en una parte del sofá hay gente que se sienta menos allí siempre. ¿No sabes por qué? El cuerpo sí lo sabe. Porque lo percibe. Si tú eres consciente de eso, tú sabes aprovechar esas frecuencias vibratorias de tu entorno. Y tú pintas el dormitorio de un color azul o violeta o verde, dependiendo de cómo lo necesites. Y te puede ayudar un poco. Y pintas la cocina y los colores tienen una vibración. El naranja es mental y el amarillo favorece la vibración mental, el amarillo más. ¿Entiendes lo de la ley de la vibración? Entonces todo vibra y las personas nos juntamos por resonancia vibratoria. ¿En qué frecuencia vibras? ¿Por qué estamos aquí? Porque tenemos una frecuencia vibratoria aproximada. ¿Por qué no estamos por ahí en otro sitio? Porque no vibras con eso. ¿Por qué en una parte de tu vida tenías estos gustos y estas amistades y ahora has cambiado? Porque tú has cambiado. Y entonces empiezas a vibrar de otra manera y aquello no te va y inconscientemente lo dejas. Las vibraciones te mandan. Te atraen cosas a veces y esas cosas te estimulan esas vibraciones. Pero depende de quién seas tú, a lo mejor no te interesa que esas vibraciones se estimulen. ¿Me explico sin explicarme demasiado? Por eso tenemos que mirar hacia adentro, tenemos que mirar en qué frecuencia vibratoria queremos trabajar y tenemos que rodearnos de esas frecuencias que nos ayuden a alcanzar esa frecuencia vibratoria. Estamos hablando del curso a lo mejor, pero en base a la ley de la vibración. ¿Qué es meditar? Intentar estar en otra vibración. Por eso cuando dices Om, dependiendo con qué voluntad lo pongas y tal, tú estás obligando a un maestro a que te responda. Porque él percibe la señal. Uy, que me están llamando. Pero si vas, pues hay otros que te están escuchando. Porque hay de todo, ¿eh? En el campo astral hay de todo, ¿eh? De todo, ¿eh?
desde lo más ínfimo a, bueno, a más superior. El alma no está en el astral. Pero hay deseos mejores y peores. Pero cuando tú estás por aquí, abajo, también hay maestros de esto, ¿eh? Ojo, ¿eh? Tan poderosos como los de arriba, ¿eh? En el plano material. Estos maestros no pueden entrar en el plano espiritual. Pero en el plano material son tan poderosos o más que el de arriba, ¿eh? Recordad las películas por ahí, por ejemplo, la del Señor de los Anillos, de Gandalf, y el otro, ¿cómo se llama el malo? Gandalf y Saruman, ¿no? Bueno, Y la fuerza, Darth Vader y tal, igual. el príncipe de este mundo que dice el Evangelio, Sí, por ejemplo. sí, claro, claro. Son los dos. Vibran en diferente frecuencia. Por eso tienes que tener cuidado con lo que ves, con lo que oyes, con lo que hablas, con quién estás, qué pensamientos tienes, dónde estás, cuánto tiempo estás, porque todas esas vibraciones te están afectando, quieras que no, lo sepas o no, te parezca bien o mal, te interese o no te interese, pero eso está sucediendo, porque así funciona el universo. Estamos afectados por esta luz. En Asturias hay poca luz y hay muchas depresiones. Pues poned en casa luz de 6.000 lúmenes, de 6.000 K para arriba, que es luz día, luz solar, que tiene el espectro completo de los colores. Y es la misma que la luz del sol, o muy parecida, la más parecida que hay. 6.000 K, 6.400 se mide. De 6.000 a 6.400. Y entonces te da más luz solar y te favorece la vitamina D, la provitamina D. Tomas provitamina y te la transforma en D a través de la luz solar. ¿Comprendéis? Eso es en líneas generales la ley de la vibración. Por eso, repito, tenemos que saber con quién andamos, con quién echamos el tiempo. Más tiempo, menos tiempo, eso ya lo tienes que distribuir y tener un objetivo. ¿Quién eres? Parte de ahí. ¿Quién soy? ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo quiero vibrar? Tienes que aumentar tu vibración. ¿Qué significa aumentar tu vibración? Ser más espiritual, tener menos egos. No significa andar con otro tipo de energías, no. Ese otro tipo de energías no pasan de aquí, de la mente. ¿Entendéis? Puedes tener superpoderes y ser un calavera. Y puedes ver el pasado y el futuro y todo lo que tú quieras, y la mente de los demás, pero eso es muy distinto a ser espiritual. Eso no es ser espiritual, es ser fenoménico. Es trabajar con la materia. Hasta aquí es materia. Esto es materia. Y puede ser muy, 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 muy espiritual y no tener ninguno de esos poderes psíquicos. El maestro te los dará cuando estés seguro de que no los vas a utilizar para el mal. Pero serán otro tipo de poderes también. Esos y otros. ¿Lo comprendéis? ¿Lo entendiste, Lucía? Sí. Claro, y ahí luego volvemos a lo mismo, se puede especificar. Por eso de las vibraciones en general es así. ¿Qué es aumentar de plano? ¿Qué es ascender de plano? Aumentar la vibración. ¿Pero qué es aumentar la vibración? Es ser más espiritual. ¿Cómo se es más espiritual? Tienes que renunciar a egos y practicar virtudes espirituales. Y entonces vendrá un platillo y te cogerá y te llevará para allá. Sí, prepárate, que tal. Tuve yo una persona en casa que vino a aprender meditación porque él decía que había recibido una orden
para hacer un pueblo, dirigir un pueblo, que luego los iban a llevar en un satélite de esos, vaya, si lo veo, en un ovni, hombre. Tuvo 3 meses allí y luego lo tuvimos que mandar marchar. Tuvimos de todo allí. ¿Entendéis? Lo de ascender de plano y todas esas cosas se refiere a cambiar la vibración, pero cambias la vibración cambias la vibración a la vez que evolucionas. Por eso cambias de lugares que frecuentas, cambias de amistades, cambias de lo que te gusta, ¿entiendes? Antes te gustaba una cosa, ahora te gusta otra. Eso es que empiezas a vibrar en otra onda, tú verás en cuál. ¿Qué te gusta? Dar el palique, pla, 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 y hablar de fulanito y menganito y lo que le pasó a no sé quién. Y a no sé cuánto, y ta, 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 ti, ti, ti. Estás vibrando por aquí. Bajo, cuidado. Criticón. Correveidile. Sardinera. Pobres sardineras. Que se ganaban la vida. Pues eso. No, tú no conociste a las sardineras, tú, yo creo. No. Voy a hablar de ellas. ¿Y tú, Toñi? ¿Vosotros las conocisteis? Las sardineras que iban por la calle con la cosa en la cabeza. ¡Sardina fresca! Ta, 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 ta. Y salía la mujer. Oye, ¿qué tal? Oye, sí, a tanto, ¿no? ¿A cuánto? Mira, mujer, tal. De eso dice que eres una sardinera, pero se ganaban la vida así. Pues habría de todo, igual que todo. Buena gente, mala gente, tal, ¿no? Pero eso, Buda dice... Una de la parte de la ética es eso, el saber una cosa, contarla aquí, ir y contarla allí. Nosotros decimos correveidile, ¿no? Pues eso no se hace. Y tu Buda también decía, mira, monjes, cuando os juntéis, hablad del alma o estar en silencio. Claro, nosotros no somos monjes y en casa pues tienes que hablar de todo. No le vas a meter al marido esta historia, porque entonces ya ni te ve y ya vamos, marcha de casa, ¿entiendes? O a la abuela, o yo qué sé, ¿cómo le vas a contar? Bueno, a veces con las abuelas se reciben sorpresas, ¿eh? A veces sí, entonces a veces tienes que ser del mundo sin ser del mundo. ¿Qué quiero decir? Que a veces tienes que ser un poco tontarras, como decía mi tío, pero conscientemente. O sea, el alma maneja la personalidad para saber estar en el mundo con los que tienes que estar necesariamente sin hacer el tonto. Y haces tú un poco el tonto, pero no estás haciendo el tonto, estás haciendo, yo lo llamo hacer patria, hacer familia. ¿Entiendes? Estás en un grupo a lo mejor de amigos íntimos y tal, pues bueno, te pones un poco ahí hablando alguna tontería y sueltas algún chiste y alguna cosa, pero tú por dentro sabes lo que estás haciendo, no estás emocional, no estás contando un chiste babá, estás relacionándote con los demás amigablemente. ¿Entendéis lo que quiero decir? Sí, ¿no? No es el deseo, ni la emoción, ni la mente inferior la que te está mandando a hacer eso. Es que ser espiritual es ser mundano, pero espiritual. Tú tienes que estar en el mundo sin ser del mundo. Tienes que ser normal. Luego, en tu silencio, en tu habitación, ponte lo místico que quieras. Entonces, hay veces que tienes que hacer eso, con tu familia incluso, con la pareja, con tu padre, con tu madre. Que vienen unos amigos a verte y tal, pues no les vas a meter un rollo de... Pues hablas... Pero en esos casos tienes que procurar
manejar la vibración y no entrar en la crítica. Por ejemplo, si están criticando a alguien, no entrar al trapo, que no te... Eso es, no entrar al trapo en término vulgar. Incluso decir algo para cortar esa conversación. Decir, bueno, algo bueno tendrá esa mujer, hombre, o ese, algo bueno tendrá. Ya ves, todos hacemos cosas, tal, cual. Echar un capote a ver si incluso se cambia la conversación por otro lado. ¿Me explico? Eso es saber trabajar con la ley de la vibración. Y luego, pues hay más arriba también, claro, hay más formas. Eso es lo que vemos en el curso de instructores, eso lo estamos viendo, ya lo hemos visto. Y esas cosas son las que vemos allí más. Cuando estás hablando con una persona que está emocionada, que está triste, que está tal, pues tú tienes que percibir eso, ¿no? Porque una persona está hablando y te está hablando alguien. Entonces tú debieras saber con quién estás hablando. Y a veces tú no puedes hablar con esa persona, pero sí puedes intentar hablar con su alma, hablando cosas de la personalidad. ¿Me explico? No quiero decir que tú digas, no puedo hablar contigo, no. Pero tú, a ser posible, tienes que vibrar lo más alto posible, a ver si le quitas un pelín de sufrimiento. ¿Me explico? La comprendes, tal. A veces tienes que hacer lo posible porque esa persona no siga contando lo que está contando. Porque cuando cuentan esas cosas, muchas cosas, está reforzando sus conexiones neuronales. ¿Comprendéis? Y si tú le dices, bueno, sí, pues tal, pues la refuerza más, le estás haciendo daño. A veces escuchar a una persona contar sus penas o sus miedos o sus odios, sus críticas, pues estás haciendo daño. Y hay formas de protegerse de esas vibraciones con el mantra. Yo soy el alma, mi naturaleza es luz. Todo luz, ahí no entra nada. Si tú eres luz, ahí no entra. Y desde ahí pues igual puedes ayudar un poco a la otra persona. Sí, no, depende, con un centro o con otro. A veces incluso le puedes mandar algo desde el corazón, desde la mente. Pues. Bueno, ¿me entendéis, no? De forma general, ¿no? Esta es la forma general y luego hay, como siempre, lo específico. ¿Te vale? Bueno, léenos algo, anda. Léenos cómo acaba eso. Léenos el párrafo siguiente. A ver, trabaja, No en el libro, ¿no? trabaja un poquitín ahí, venga. Coge el micro, anda, haz el favor. Y con eso acabamos. Un poquitín nada más, el párrafo siguiente. O mira, léenos otra vez eso de los dos círculos. ¿De quién es aquella luz? Empieza ahí. Sí, por ahí. Del conjunto de hombres, o no, más atrás. No, más abajo. ¿De quién es esta alma sobre la senda? ¿Era esa? ¿Cómo? ¿De quién es esta aquella alma? luz que se ve oscuramente ahí abajo? A ver, que brilla oscuramente. No sé cómo lo dice, pero la esencia es esa. ¿De quién es esta alma sobre la senda de sumo empeño cuyo No, resplandor? la anterior. ¿No? Empieza en la anterior. Los eones velozmente continuaban su curso. ¿Era esta? Antes. ¿Vale? Rápidamente llegó la respuesta. Antes. Me cago en la- ¿Quién es esa alma sobre el sendero de la vida, cuya luz puede ahora ser vista oscuramente? Pero siente lo que estás leyendo. Venga. Rápidamente llegó la respuesta. Esa es el alma que en el sendero de la vida experimenta y busca la clara luz que brilla desde el alto sitio. Y observa lo que sientes. Déjala proseguir sobre su senda, pero vigila sus pasos.
Los eones velozmente continuaban su curso. La gran rueda giraba y girando traía al alma que buscaba sobre el sendero. Después llegó un día en que aquel que preside el consejo de la Cámara del Señor atrajo nuevamente al círculo de su radiante vida al alma que buscaba. ¿De quién es esta alma sobre la senda de sumo empeño, cuyo resplandor oscuramente se distingue afuera? Llegó la respuesta: un alma que busca la luz de la inteligencia, un alma que lucha. Un alma que lucha. ¿Y qué dice después? Dile de parte mía que vuelva a la otra senda, y luego que viaje alrededor del círculo. Entonces encontrará el objeto de su búsqueda. Vigila sus pasos, y cuando tenga un corazón comprensivo, una mente anhelante y una mano diestra, tráemela. Tráemela. ¿Y qué pasó? ¿Te has muerto? ¿Sigo? ¿Te has muerto? No. No te has muerto, ¿no? No te ha pasado nada, ¿no? Mira a ver si te cayó algún diente o algo, te cayó algún brazo o algo. ¿Te cayó algo? No, no. Estás entera, ¿no? Vale, pues ya está. ¿Y qué sentiste? ¿Sentías algo raro ahí en el estómago? ¿No? No. Entonces, ¿por qué decías que leer no? Bueno, no sé. Bueno. Vale. Entonces hoy lo dejamos así, ¿no? Para el próximo día nos despedimos. Si queréis hacer la despedida ahí arriba, pues merendamos algo. El fin de semana no puede ser porque tengo gente allí. Pero bueno, podéis hacerlo otro día. Hacemos la clase aquí si queréis y un día subís allí y comemos algo. Para merendar o algo. Sí. Hacemos la clase y luego ya quedamos para otro día. Ya... Quedáis para otro día para despedirnos allí. ¿Vale? Bueno, pues nada, ser buenos, ¿eh? El jueves que viene, que es el último ya. El último día, sí, ya acabamos. El último día aquí. Insisto una vez más, los que queráis podéis seguir con el otro curso. A meternos, ahí hay caña, hay que rascar. ¿No estáis en el WhatsApp? Sí. Estáis en el WhatsApp, ¿no? Pues ya veis lo que se pone ahí, ¿no? Pero no participáis nada. Y mucho. No, hay cosas muy guapas, muy interesantes, y uno dice y el otro dice. Es lo que interesa, ahí despertar la mente y tomar decisiones y decir cosas, ayudarnos unos a otros. Esa es la idea. No tener miedo, hombre, que nadie va a decir nada. Y si lo dice, pues... ya sabes, Manuel. Entonces, concluyendo la respuesta de la pregunta que te hice sobre la meditación de la humildad, que sencillamente tengo que cambiar el pensamiento y decir, no, pues esto que me están diciendo o haciendo al alma no le afecta, el alma está por encima de esto, y entonces me pongo muy contento porque ahí, el alma ya no le afecta. Ahí puedes decirlo, eso lo podemos hablar más concretamente porque incluso cada persona puede tener una forma distinta de hacer la segunda parte, ¿no? Cuando reconoces eso, reconoces un ego y dices tú, bueno, pues tengo que trabajar la humildad. Pues, ¿qué es la humildad? Pues aceptar lo que te están diciendo, por una parte comprender que eso forma parte de tu karma, pero darle las gracias porque después de todo esa persona te está dando la oportunidad de cambiar. Esa persona es tu gimnasio en ese momento. Por eso le tienes que agradecer que te dé la oportunidad de que tú te hayas visto de esa forma y de que de esa manera puedas crecer como alma. Y entonces por eso también le debemos de dar las gracias y sonreír internamente. Hombre, no sonrías externamente porque entonces le vas a enfadar más. ¿Entiendes? Eso puede suceder. Sí, porque te está insultando y tú puedes decir ja, ja, ja. Y entonces se te tira el cuello, ¿no?
tampoco se pretende eso. Hombre, pues si le he dado más entonces sí, entonces... Es incitar. O también te está diciendo, oye, tú lo abrazas y tú, gracias amigo, gracias, me estás haciendo un favor. Y según lo abrazas así, ¡fua!, sientes una cosa aquí y te ha clavado una navaja, ¿no? No es eso, ¿no? Uno tiene que ser espiritual, pero no tiene que ser un fantasma. ¿Entiendes? Os decía antes que tú en la vida cotidiana tú tienes que ser normal. Incluso os digo a veces un poco tonto, ¿no? Tonto conscientemente. Tienes que ir por ahí así, con posturitas y con la voz, y diciendo frases grandilocuentes. No, si la gente no se tiene que enterar de esas cosas. No. Nadie tiene que saber lo que haces tú. Hombre, no es que te escondas, pero no lo tienes que poner en el periódico. Que hoy he dado de comer a fulanito, y pones ahí un cartel, mira qué bueno soy, tal, vas por la calle. No es eso, ¿no? Es ser normal, ¿entendéis? Ser normal. Y luego en tu silencio, pues en casa haces lo que quieras. Tu habitación es tuya. ¿Entendiste, Manuel? Entonces es reconocer que hay un ego y ponerte como alma y decir, pues gracias, y tengo que ser humilde, aceptar eso, lo valoro, ya lo voy a mirar porque a lo mejor hasta tiene razón. Igual me está llamando imbécil y soy imbécil. Pues lo voy a mirar. Hay que mirarlo todo. Una persona te dice, pues tú eres un orgulloso y tal. ¿Por qué dices eso, no? No, porque hiciste esto y esto y esto. Pues tú lo miras. Y puedes estar de acuerdo o no, pero míralo. Porque muchas veces no lo ves. ¿Comprendéis? Entonces te está haciendo un favor. Y tú, si de corazón no lo ves, pues no lo tienes por qué aceptar. Va, pues no lo soy, bueno, pues no pasa nada. Eso es una voz, pero la otra ya sabes lo que te está diciendo. Pues ¿qué te está diciendo? Pues te está diciendo, cágate en sus muertos. ¿No? Así, es que suena mal y una persona no lo debe decir, pero es que así lo entendéis, ¿no? Porque eso pasa. Entonces tú tienes que saber que ese es el otro, pero que eso que está diciendo no eres tú. ¿Comprendéis esto? Y no estamos locos. ¿Eh? ¿Complicado, no? ¿No te ha pasado eso, Toñi? Pues ¿por qué dices complicado? A ver, no es complicado, Toñi. Bueno, ya, cuando vas educando más o menos. Ya, bueno, es complicado, sí, es complicado en el sentido a lo mejor de que son muchos elementos, claro, estos, ¿no? Claro. Ya, pero es que nos pasa a todos. Sí. Pues entonces hay que decirlo. Bueno, este que está aquí es lo que dice. Mi opinión en este caso. ¿Por qué? Porque como somos todos, yo creo que hay que explicar lo que es para que cada uno haga lo que quiera hacer. Pero hay que saber que no estamos locos y que eso es normal. Y que no es un trastorno de personalidad. A ese nivel. Porque tú estás haciendo el bien y tienes a alguien aquí al lado que te está diciendo lo contrario. Y entonces tú dudas. ¿Lo estaré haciendo bien? ¿No lo estaré haciendo bien? A través de la experiencia, pues pasas de que mande el malo a que mande el bueno, que eres tú. ¿Lo comprendéis? Paciencia, perseverancia, paciencia, perseverancia, paciencia, perseverancia. Amigos, hasta la próxima. En esta semana traer todas las preguntas que queráis, que traemos tortilla y estamos aquí hasta que acabemos, ¿vale?
¿De acuerdo? Pues venga.